El sonido de la guitarra y su papel en la industria musical ha cambiado bastante a lo largo de los años. A medida fueron naciendo nuevos estilos de música, el sonido de la guitarra y su imagen ante las audiencias también fue cambiando. Pero si tuviéramos que elegir una época en específico donde la guitarra cambió más su sonido, sin lugar a duda sería la década de los 50 y de los 60. La cosa comenzó a ponerse real con el lanzamiento de la primera guitarra eléctrica de cuerpo sólido, la Fender Telecaster. Apareciendo por primera vez en 1950 y luego de un par de años de problemas con el nombre, en 1952 oficialmente se nombró la Telecaster. Y el mismo año en el que la Telecaster fue oficialmente reconocida como la Telecaster, su competencia principal, Gibson, decidió lanzar una de las guitarras eléctricas más icónicas de todos los tiempos, la Gibson Les Paul. Y fue en la década de los 50 y de los 60 en las cuales Fender y Gibson lanzarían algunas de sus guitarras más icónicas, al igual que algunas de las más exitosas. El ejemplo más claro y exitoso es la Fender Stratocaster. En la década de los 50 también fue cuando nació el rock and roll, derivado de estilos ya existentes como el jazz y el blues, y desarrollado simultáneamente con el country. Howlin' Wolf, Robert Johnson, Wes Montgomery, entre otros, fueron algunos de los responsables de lo que se avecinaba, puesto que ya casi todo el mundo conoce la década de los 50 como la época de Elvis Presley, Chuck Berry y muchos otros. Entre ellos, un tal Lester Poulfus, por el cual nombraron una guitarra anteriormente mencionada. Y también fue a mediados de los 50, específicamente en 1956, cuando un tal John Lennon de Liverpool decidió formar la banda The Quarrymen, banda a la cual posteriormente en 1957 se integraría un tal Paul McCartney, también de Liverpool, quien subsecuentemente traería a un amigo suyo de la escuela llamado George Harrison para integrarse al grupo. Y no fue hasta en 1962 que un tal Richard Starkey, mejor conocido como Ringo Starr, se integró a la banda. Dick Dale, Buddy Holly y obviamente Chuck Berry son algunos de los exponentes más grandes del género del rock and roll e incluso del country que podemos apreciar de la década de los 50. El nacimiento del rock and roll en 1950 fue pues nada más un precursor a lo que se avecinaba en la década de los 60. Los años 60 fueron fácilmente los más diversos en términos de música, pues fue en esta década en la cual aparecieron varios guitarristas legendarios aún reconocidos hoy en día. Eric Clapton, Jimmy Page, George Harrison, Jimi Hendrix, Keith Richards. Esos son algunos de los nombres los cuales se nos vienen a la cabeza cuando mencionamos los 60. Y fue incluso en los años 60 que se empezó a originar el heavy metal con la fundación de una tal banda llamada Black Sabbath, cuyo guitarrista es un tipo llamado Tony Iommi. Como mencioné antes, la década de los 60 fue fácilmente la más diversa en términos musicales. No solo el rock and roll, el blues, el country y el jazz seguían vivos con varios exponentes como los Rolling Stones, The Beach Boys, los Beatles, Chet Atkins, Elvis Presley, entre otros. Sino que también fue la década de los 60 en la cual se originó el hard rock, o rock pesado. Y es que con la marca de guitarristas que tenemos en los 60 podemos ver la clara influencia que tiene el blues. Eric Clapton, Rory Gallagher, Jeff Beck, Jimi Hendrix e incluso un joven Gary Moore en sus inicios. Miraras a donde miraras, el blues dejaba su marca inevitablemente. En una de esas dando a luz al ya mencionado hard rock de los 70s, con bandas que también emigraban desde los 60s como Led Zeppelin, The Rolling Stones, The Who e incluso una Fleetwood Mac que seguía en pañales como proyecto musical. Don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Este periodo de 20 años fue fácilmente el más crucial en la evolución de la guitarra y de la música. Pero no solo eso, sin sus antecesores como el jazz y el delta blues, la mayoría de esto ni siquiera hubiese pasado. Y la guitarra eléctrica muy probablemente sonaría muy diferente hoy en día. Cada uno de los artistas y de los estilos mencionados merece su video aparte. Simplemente son temas demasiado extensos para cubrirlos en un mismo video. La historia de este instrumento y de su influencia es simplemente demasiado amplia.
y hay muchísimo que aprender de cada uno de sus exponentes. Y nada, hasta aquí el video de hoy. Y ya sabes, si te gustó, no olvides darle el botón de like y suscríbete, que subo video todas las semanas. De igual manera, si tenés sugerencias o alguna petición en específico, no dudes en dejarla en los comentarios. Y pues nada, un saludazo y hasta la próxima.